Jamal, ¿estás seguro de que no deberías estar limpiando los baños en lugar de sentado en esa silla? La voz de Brad cortó el aire de la sala de reuniones como una navaja afilada, haciendo que todos los ejecutivos se giraran en mi dirección. Estaba sentado a la cabecera de la mesa de caoba de Peterson y Associates, la mayor consultora financiera de Manhattan, vestido con mi mejor traje italiano y sosteniendo el informe que me había costado 3 semanas de trabajo ininterrumpido. El documento mostraba cómo mi estrategia había salvado al mayor cliente de la empresa de una pérdida de $17 millones. Lo siento, Brad, creo que no he entendido la pregunta, respondí con calma, sin que mi voz revelara ni una pizca de la furia que ardía en mi pecho. Me llamo Jamal y a mis 29 años, soy el único analista senior negro en una empresa donde la diversidad solo existe en los folletos de marketing. Acabo de ser ascendido después de 2 años demostrando que mi competencia vale más que los prejuicios de Wall Street. Pero Brad Morrison, vicepresidente de operaciones y mi nuevo jefe directo, estaba dejando muy claro que mi ascenso no sería aceptado sin resistencia. Ah, sí que lo has entendido, continuó, con sus ojos azules brillando con una malicia que él conocía demasiado bien. Solo me pregunto si alguien, con tu perfil, realmente tiene la capacidad intelectual para tratar con clientes de alto patrimonio. El silencio se hizo pesado en la sala. 6 ejecutivos blancos desviaron la mirada, fingiendo examinar documentos inexistentes. La secretaria dejó de escribir. Incluso el zumbido del aire acondicionado parecía más fuerte. Mi perfil le ahorró 17 millones a Peterson la semana pasada, respondí, deslizando el informe por la mesa. Quizás deberíamos centrarnos en los números. Brad ni siquiera tocó el documento. Sus labios se curvaron en una sonrisa que no llegó a sus ojos. Las cifras pueden interpretarse de muchas maneras. Especialmente cuando alguien necesita demostrar que merece estar aquí por méritos propios, no por otras circunstancias. Cada palabra era una puñalada disfrazada de profesionalidad. Cada pausa calculada para recordarme que, en su opinión, yo no era más que una pieza de teatro para satisfacer las cuotas de diversidad. Asentí pensativamente, como si estuviera considerando su observación. En realidad, estaba catalogando mentalmente cada sílaba discriminatoria que acababa de escuchar. Entiendo perfectamente tu postura, Brad, dije, guardando mi copia del informe en la carpeta. Trabajaré aún más duro para demostrar mi valía. La satisfacción en su rostro fue instantánea. Él creía que me había puesto en mi lugar. Que su intimidación racial había funcionado a la perfección. Lo que Brad no sabía era que, mientras sonreía victorioso creyendo haberme humillado una vez más, yo ya le llevaba 3 pasos de ventaja. Cada comentario racista, cada mirada de desprecio, cada intento de menospreciarme había sido cuidadosamente documentado durante los últimos 6 meses. Mi aparente sumisión no era debilidad. Era estrategia. Porque había aprendido algo fundamental sobre cómo lidiar con los racistas en posiciones de poder. Se vuelven peligrosamente confiados cuando creen que has aceptado tu inferioridad. Y la confianza excesiva genera descuidos. Descuidos que crean oportunidades. Salí de esa reunión con los hombros ligeramente encorvados, tal y como Brad esperaba ver. Saludé educadamente a cada ejecutivo, agradecí los comentarios constructivos, y prometí no defraudar la confianza depositada en mí. Pero cuando se cerraron las puertas del ascensor, enderecé completamente la postura y abrí la aplicación de grabación de mi teléfono móvil. Toda la conversación había quedado grabada con un audio cristalino. Era solo una pieza más del rompecabezas que llevaba meses montando. Un rompecabezas que, una vez completado, no dejaría intacto ningún rastro de la arrogancia racista de Brad. Si te está gustando esta historia de superación y justicia, no olvides suscribirte al canal para ver cómo una simple reunión se convertiría en la primera ficha de una reacción en cadena que Brad nunca podría haber previsto. Porque lo que él realmente no sabía era que yo no solo estaba recopilando pruebas contra él. Estaba construyendo un caso tan sólido que cambiaría para siempre la forma en que Peterson y Associates trataba a los empleados negros. La verdadera batalla apenas estaba comenzando. 3 días después de esa reunión, Brad Morrison me citó en su oficina por 3ª vez en la semana. El ambiente estaba cargado con el aroma de su café importado de primera calidad y el peso de su arrogancia racial. Jamal, necesito hablar sobre tu rendimiento, comenzó, hojeando una carpeta que claramente no contenía informes de rendimiento. He recibido algunas preocupaciones de los clientes. Me senté en la silla de cuero frente a su mesa de cristal, manteniendo la misma postura respetuosa de los últimos meses. Mi expresión permaneció neutra mientras él construía su narrativa discriminatoria. ¿Qué tipo de preocupaciones, Brad?
Bueno, hizo una pausa dramática, ajustándose la corbata roja. El señor Wellington mencionó que tú, como decirlo, no inspirabas la confianza tradicional que nuestros clientes esperan de un consultor senior. Wellington era uno de los mayores inversores de la empresa, un hombre de 70 años que me había elogiado personalmente después de nuestra reunión. Incluso había solicitado específicamente que yo siguiera ocupándome de su cartera. Interesante, respondí, sacando mi teléfono y abriendo las notas. Porque aquí tengo un correo electrónico del señor Wellington de ayer, en el que nos pide que ampliemos nuestra estrategia de inversiones. Dijo, y cito, Jamal es el profesional más competente con el que he trabajado en esta empresa. Él dijo, y cito, Jamal es el profesional más competente con el que he trabajado en esta empresa. Brad palideció un poco, pero su arrogancia racista no vaciló. Los correos electrónicos pueden interpretarse de diferentes maneras. Lo que importa es la impresión general que causas. Nuestra clientela tiene ciertas expectativas sobre la profesionalidad. Traducción. Nuestra clientela espera consultores blancos. Lo entiendo perfectamente. Mentí, guardando el teléfono. ¿Cómo puedo mejorar esa impresión? Brad se recostó en su silla ejecutiva, claramente satisfecho con mi aparente sumisión. Para empezar, tal vez deberías considerar adaptar tu estilo. Tu presentación es muy llamativa. ¿Quizás un corte de pelo más conservador? Trajes en tonos más neutros. Se refería a mi cabello natural, que mantenía bien cuidado y profesional. En cuanto a los trajes, usaba las mismas marcas que los demás ejecutivos. La diferencia era que en mi cuerpo parecían llamativos. Claro, asentí. ¿Algo más? Sí. Durante las reuniones, tiendes a, ¿cómo decirlo?, ser muy asertivo. Nuestros clientes pueden interpretar eso como agresividad. Quizás sería mejor dejar que los ejecutivos más experimentados conduzcan las discusiones estratégicas. Los ejecutivos más experimentados. Todos blancos, casualmente. Trabajaré en ello, prometí. Pero mientras Brad sonreía, creyendo haberme moldeado a su patrón racial preferido, yo añadía mentalmente cada palabra a mi creciente colección de pruebas. Esta era la quinta conversación de este tipo en 2 meses. Al salir de su oficina, caminé por los pasillos de mármol de Peterson y Associates observando detalles que antes ignoraba. Como Sara, la recepcionista rubia, siempre saludaba a los ejecutivos blancos por su nombre, pero a mí solo me llamaba señor. Como Marcus, otro vicepresidente, interrumpía sistemáticamente mis presentaciones, pero nunca hacía lo mismo con sus colegas blancos. Como el Departamento de Recursos Humanos, dirigido por Jennifer Walls, siempre respondía a mis preguntas sobre la política de la empresa con retrasos inexplicables, mientras que las mismas solicitudes de los empleados blancos se atendían el mismo día. La discriminación no era solo individual, era sistemática. Esa noche, me senté en mi apartamento de Brooklyn con mi ordenador portátil y 3 cuadernos llenos de notas. Había comenzado esta documentación 6 meses atrás, cuando me di cuenta de que mis éxitos profesionales eran constantemente minimizados, mientras que mis errores menores eran ampliados. Abrí un archivo Excel y comencé a organizar cronológicamente cada incidente discriminatorio. Fecha, hora, testigos presentes, palabras exactas utilizadas, contexto profesional. Después de 4 horas, tenía 63 entradas distintas. 63 momentos en los que mi competencia fue cuestionada no por méritos propios, sino por prejuicios raciales. El patrón era innegable. Brad Morrison no solo era un jefe difícil, sino un racista sistemático que había convertido mi ascenso en una oportunidad para demostrar que los empleados negros no merecían puestos de liderazgo. Cogí mi teléfono y llamé a mi hermana Maya, abogada especializada en derechos civiles en Washington, D.C. Maya, necesito un consejo profesional. ¿Sobre el trabajo o sobre la justicia?, preguntó, conociéndome demasiado bien. Ambos. Y tal vez sea hora de convertir uno en el otro. Le expliqué toda la situación, desde los comentarios sutiles hasta los intentos explícitos de modificar mi apariencia y mi comportamiento. Maya escuchó en silencio, haciendo preguntas específicas sobre la documentación y los testigos. Jamal, dijo cuando terminé, tienes un caso sólido de discriminación racial. Pero tienes que decidir si solo quieres justicia individual o si estás dispuesto a buscar un cambio sistemático. ¿Cuál es la diferencia? La justicia individual significa un proceso laboral, una indemnización, tal vez un traslado de departamento. El cambio sistemático significa exponer toda la cultura corporativa discriminatoria de Peterson y Associates.
Significa transformar no solo tu situación, sino la realidad de todos los empleados negros que vendrán después de ti. Miré por la ventana de mi apartamento hacia las luces de Manhattan. Allí estaba el edificio de Peterson y Associates, donde Brad Morrison probablemente estaba celebrando haber puesto a otro negro en su lugar. Lo que Brad no sabía era que cada humillación racial que me había infligido había sido un ladrillo en la construcción de su propia destrucción profesional. Cada comentario discriminatorio, una cuerda más para ahorcar su carrera. Y ahora, con el asesoramiento legal de Maya y mi meticulosa documentación, estaba listo para convertir sus propios prejuicios en el arma más poderosa contra él. La verdadera guerra contra el racismo institucional de Peterson y Associates no había hecho más que empezar. Y Brad Morrison ni siquiera sospechaba que había elegido al adversario equivocado. El lunes siguiente a mi conversación con Maya, Brad Morrison decidió acelerar su campaña de terrorismo racial. Como si presintiera que algo había cambiado, aunque sin poder identificar exactamente qué. Jamal, tenemos que hablar sobre tu actitud, anunció él, interceptándome en el pasillo principal de Peterson y Associates. Eran las 8:15 de la mañana y al menos 2 empleados presenciaron su actuación pública. Claro, Brad. ¿En mi oficina o en la tuya? Aquí mismo está bien, respondió él, cruzando los brazos. No tardaremos mucho. El mensaje era claro, esta no era una conversación entre iguales, sino una demostración de poder racial. Quería que todos vieran cómo se reprendía públicamente a un empleado negro. He recibido comentarios de que usted está cuestionando demasiado las decisiones de la dirección. Eso no es apropiado para alguien en su posición. Mi posición. No, nuestra posición, o los empleados senior. Mi posición específica, como si hubiera una categoría diferente para los consultores negros. ¿Puede darme ejemplos concretos? Pregunté con calma. En la reunión del jueves, sugirió modificaciones en la estrategia de Wellington sin consultar primero a los supervisores. Eso demuestra una falta de humildad profesional. Wellington había pedido personalmente a él esas modificaciones. Y yo se las había comunicado a él por correo electrónico antes de la reunión. Pero explicarlo en público se interpretaría como agresividad o insubordinación. Entiendo. Me aseguraré de seguir los protocolos adecuados. Estupendo. Sonrió condescendientemente. También quiero que participes en un curso de formación sobre comunicación interpersonal. Jennifer Walls ya tiene los detalles. Comunicación interpersonal. Traducción. ¿Cómo debe comportarse un empleado negro para no molestar a los blancos? Asintiendo respetuosamente, caminé hacia mi escritorio mientras sentía el peso de las miradas curiosas. Algunos compañeros se mostraban incómodos por la situación. Otros, claramente, aprobaban la humillación racial pública. Pero fue al abrir mi ordenador cuando llegó el verdadero golpe. Mi acceso a los sistemas principales había sido restringido. Los proyectos que llevaba meses coordinando ahora mostraban mensajes de autorización insuficiente. Mi firma electrónica había sido eliminada de los documentos más importantes. Un despido silencioso, disfrazado de reorganización de responsabilidades. Cogí mi teléfono y marqué el número de Jennifer Walls. Jennifer, parece que ha habido un error en mi nivel de acceso al sistema. No ha habido ningún error. Jamal. Los cambios se han implementado por indicación de la vicepresidencia. Son parte de los cambios estructurales que mencioné la semana pasada. Cambios estructurales que solo afectaban a un empleado, a mí. ¿Puedo tener una copia por escrito de esos cambios? Silencio prolongado. Voy a consultar con el departamento legal si es necesario. Colgué e inmediatamente activé la aplicación de grabación. Esta conversación también se incluiría en el archivo. A las 11:30, Marcus Chen, otro consultor senior, se acercó a mi mesa. Tío, ¿qué es eso de la formación obligatoria?, preguntó en voz baja él. Marcus era uno de los pocos compañeros asiático-americanos y me había defendido sutilmente en algunas ocasiones. Al parecer, necesito aprender a comunicarme mejor, respondí con ironía. Eso es ridículo. Eres uno de los mejores comunicadores que tenemos. Se trata de la reunión del jueves. Entre otras cosas. Marcus se acercó más, asegurándose de que nadie nos oyera. Mira, no puedo hablar abiertamente, pero algunos de nosotros estamos viendo un patrón en las decisiones de Brad. La forma en que él te trata a ti frente a los demás consultores. Algunos de vosotros. Sarah Kim,
del Departamento Financiero. David Rodríguez, de Contabilidad. Hemos intercambiado algunas impresiones discretamente. Si necesitas testigos para algo, avísame. Por primera vez en semanas, sentí una chispa de esperanza. No estaba solo en esta lucha. Gracias, Marcus. Significa mucho para mí. Después de que él se marchara, reflexioné sobre la situación. En 3 meses, Brad había minado sistemáticamente mi autoridad, cuestionado mi competencia, restringido mi acceso y ahora me obligaba a seguir una humillante formación sobre comunicación. Cada acción discriminatoria seguía el mismo patrón, justificaciones aparentemente profesionales que enmascaraban motivaciones claramente raciales. A las 3 de la tarde, recibí una llamada inesperada. ¿Jamal? Soy Thomas Wellington. El cliente más importante de la empresa me llamaba directamente, ignorando todos los protocolos jerárquicos. Sr. Wellington, qué placer le oír. Escucha, hoy ha pasado algo extraño. He recibido una llamada del señor Morrison diciendo que ya no vas a coordinar mi cuenta. Que habían decidido poner a alguien con más experiencia al mando. Más experiencia. Código para más blanco. Me ha sorprendido este cambio, señor Wellington. No se me había comunicado oficialmente. Bueno, quiero que sepa que no estoy de acuerdo con eso. Usted ha duplicado los rendimientos de mi cartera en los últimos 6 meses. Voy a solicitar personalmente que continúe como mi asesor. Le agradezco mucho su confianza, señor. Jamal, ¿puedo ser franco? A mis 70 años, he visto mucho prejuicio disfrazado de decisión empresarial. Lo que le está pasando a usted no tiene que ver con la competencia. Un cliente multimillonario había identificado en 5 minutos lo que Brad creía haber ocultado durante meses. Después de la llamada, me quedé sentado en silencio durante varios minutos. La ira que había estado conteniendo finalmente comenzó a hervir. No solo ira por la discriminación, sino por su cobardía. Por los ataques indirectos, las justificaciones falsas, el intento de destruir mi reputación profesional sin asumir la verdadera motivación racista. Cogí mi teléfono y volví a llamar a Maya. Maya, necesito acelerar el proceso. Las cosas se están escalando rápidamente. ¿Qué ha pasado? Le conté los acontecimientos del día, la humillación pública, la restricción de acceso, el intento de sacarme de la cuenta de Wellington. Jamal, eso es una clara represalia. Están creando un ambiente hostil para obligarte a dimitir. Exacto. Y no se lo voy a poner fácil a él. Correos electrónicos con lenguaje racista codificado. Jamal, Maya se detuvo un momento. Has construido uno de los casos más sólidos de discriminación racial que he visto. ¿Estás preparado para esto? Miré por la ventana de la oficina y vi a Brad Morrison conversando animadamente con otros vicepresidentes, probablemente celebrando sus últimos logros administrativos. No tenía ni idea de que cada uno de los movimientos discriminatorios de los últimos meses había sido meticulosamente documentado, que sus reorganizaciones, basadas en prejuicios, seguían patrones legalmente indefendibles, que su arrogancia racial había dejado un rastro de pruebas tan claro que cualquier abogado competente arruinaría su carrera. Maya, estoy más que listo. Ha llegado el momento de enseñarle a Brad Morrison que ha elegido al empleado equivocado para humillar. Genial. Mañana a las 9 en mi oficina. Vamos a preparar una demanda judicial que sacudirá toda la estructura de Peterson y Associates. Colgué y volví mi atención a la pantalla del ordenador. A pesar de los accesos restringidos, aún podía acceder a mis archivos personales. Abrí una carpeta titulada Proyecto Justicia y comencé a organizar cronológicamente cada prueba contra el racismo sistemático de la empresa. Brad Morrison había pasado meses creyendo que su discriminación racial era sutil e indetectable, que sus humillaciones eran profesionales y justificables. Pero mientras él construía su campaña de terror psicológico racista, yo había construido algo mucho más poderoso, un caso legal inquebrantable que convertiría su arrogancia prejuiciosa en el catalizador de su propia destrucción profesional. La verdadera batalla contra el racismo institucional de Peterson y Associates comenzaría a la mañana siguiente. Y esta vez, no sería solo una víctima que documentaba abusos. Sería un adversario preparado para la guerra. A la mañana siguiente, llegué a la oficina de Maya en Washington, D.C. a las 8:45, 15 minutos antes de la hora acordada. Su bufete, Rodríguez y Associates, ocupaba 3 pisos de un edificio histórico y se especializaba en casos de derechos civiles de gran repercusión.
Jamal, ¿has traído el arsenal?, preguntó Maya, recibiéndome en su despacho con vistas al Potomac. Dejé sobre su mesa de caoba 3 carpetas meticulosamente organizadas, 2 pendrives y una grabación digital con 12 horas de audio. Carpeta 1. Cronología completa de 78 incidentes discriminatorios. Carpeta 2. Documentación de represalias sistemáticas. Carpeta 3. Pruebas de violación de las propias políticas de diversidad de Peterson y Associates. Maya abrió la primera carpeta y sus ojos recorrieron rápidamente las páginas. Como abogada experimentada, reconocía un caso sólido cuando lo veía. Dios mío, Jamal. Esto no es solo discriminación individual. Es un patrón institucional de racismo tan claro que resulta cinematográfico. Exacto. Y hay más. Conecté la primera memoria USB a su ordenador portátil y abrí una hoja de cálculo detallada. He cruzado los datos de contratación, promoción y despido de Peterson de los últimos 5 años. El patrón es matemático. Los empleados negros son promocionados un 73% menos que los blancos con cualificaciones idénticas. Permanecemos en puestos junior 2,3 veces más tiempo. Y nuestra tasa de baja voluntaria es un 340% mayor. Maya tecleó algunos números en la calculadora. Con estos datos, cualquier estadístico demostraría la discriminación racial sistémica. Pero necesitamos más que números. Necesitamos rostros, historias, impacto humano. También tengo eso. Abrí el segundo pendrive, que contenía 16 videos con testimonios. 16 empleados negros actuales y antiguos de Peterson que aceptaron grabar sus testimonios. Todos siguen el mismo patrón: hostilidad racial disfrazada de comentarios profesionales, exclusión de oportunidades de crecimiento y eventual despido o renuncia por no encajar en la cultura de la empresa. ¿Y el audio? 12 conversaciones grabadas con Brad Morrison a lo largo de 6 meses. Lenguaje codificado racista en todas ellas. En la conversación del martes, dijo literalmente que él no inspiraba la confianza tradicional que esperan nuestros clientes. Maya detuvo la grabación y me miró con seriedad. Jamal, tienes el caso de discriminación racial mejor documentado que he visto en 15 años de ejercicio de la abogacía. Pero necesito que entiendas que, si seguimos adelante, no será solo contra Brad Morrison. Será contra toda la estructura de Peterson y Associates. Eso es exactamente lo que quiero. El proceso será largo, caro y público. Él intentará destruir tu reputación profesional, cuestionar tus motivaciones, sugerir que estás inventando la discriminación para conseguir dinero. Maya, ya están destruyendo mi reputación. La diferencia es que ahora voy a luchar para defenderme. Ella sonrió por primera vez en toda la mañana. Entonces vamos a la guerra. Pero primero, tenemos que hacer que esta documentación sea aún más poderosa. Pasamos las siguientes 4 horas perfeccionando nuestra estrategia legal. Maya tenía contactos en el Departamento de Justicia y en la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo. Casos como el de él, con documentación tan extensa, solían atraer investigaciones federales. Lo bueno de tu caso, explicó, es que no solo has documentado la discriminación personal. Has puesto al descubierto todo el sistema racista de la empresa. Esto convierte una demanda laboral en una oportunidad para el cambio institucional. A la 1 de la tarde, sonó mi teléfono. Era Marcus Chen. Jamal, ¿dónde estás? Brad está furioso. Dijo que has abandonado tus responsabilidades por no asistir a las reuniones de esta mañana. Estoy en Washington resolviendo asuntos personales. Tío, ha convocado una reunión disciplinaria para mañana. Ha hablado de medidas drásticas sobre tu rendimiento. Miré a Maya, que había escuchado la conversación por el altavoz. Marcus, gracias por avisarme. Estaré allí. Colgué y Maya asintió con la cabeza. Una represalia clásica. Cuanto más actúe de forma impulsiva ahora, más pruebas nos dará. ¿Qué recomiendas? Vuelve allí y sé el empleado ejemplar que siempre has sido. Documenta todo en la reunión disciplinaria. Deja que se ahorque con su propia arrogancia racista, él. De vuelta en Nueva York esa tarde, pasé por la oficina de Peterson y Associates solo para organizar algunos archivos. El ambiente estaba cargado de susurros y miradas curiosas. Jennifer Walls me interceptó cerca del ascensor. Jamal, necesito hablar contigo sobre los cursos de formación obligatorios. Claro, Jennifer. Además del curso de comunicación interpersonal,
También tienes que asistir a sesiones sobre adecuación cultural y expectativas profesionales. Adecuación cultural. Código para aprende a ser menos negro en el entorno laboral. ¿Cuándo empiezan? El lunes. Son 3 semanas de sesiones, 2 veces por semana. 3 semanas de formación humillante para enseñar a un consultor senior negro cómo comportarse adecuadamente en una empresa donde la diversidad era puro teatro. Perfecto, respondí. Estoy deseando aprender sobre adecuación cultural. Si estás siguiendo este viaje de lucha contra el racismo institucional, no olvides suscribirte al canal, porque lo que Brad Morrison estaba a punto de descubrir cambiaría para siempre su percepción sobre subestimar a los empleados negros. Esa noche, solo en mi apartamento, terminé de organizar todas las pruebas. Cada carpeta se había convertido en un documento legal impecable. Cada grabación, en una prueba irrefutable de discriminación racial. Pero fue al revisar los correos electrónicos de Brad de los últimos 2 días cuando descubrí algo aún más devastador. Él había copiado a otros vicepresidentes en una conversación sobre resolver definitivamente la situación de Jamal. El correo electrónico de respuesta de Marcus Thompson, vicepresidente de Recursos Humanos, era especialmente revelador. Estoy de acuerdo en que no encaja en el perfil tradicional de la empresa. Tenemos algunas opciones para acelerar su salida. No solo estaban discriminando. Estaban conspirando para obligarme a dimitir utilizando un lenguaje racialmente codificado. Llamé inmediatamente a Maya. Maya, he encontrado la pieza que faltaba. Ellos están planeando mi despido por escrito, utilizando código racial. Envíame las capturas de pantalla ahora mismo. Esto es conspiración para discriminar por motivos raciales. Acaban de convertir un caso laboral en una posible acción penal. Mientras enviaba las pruebas por correo electrónico seguro, reflexioné sobre la ironía de la situación. Brad Morrison había pasado meses creyendo que su discriminación racial era sutil e indetectable, que sus humillaciones eran justificables desde el punto de vista profesional. En realidad, cada acción prejuiciosa había sido tan predecible y sistemática que seguía patrones legales claros de discriminación racial. Su arrogancia lo había vuelto descuidado. Sus correos electrónicos dejaban rastros digitales. Sus conversaciones revelaban motivaciones racistas indiscutibles. El hombre que creía estar destruyendo mi carrera por motivos raciales había, en realidad, construido meticulosamente las pruebas de su propia destrucción profesional. La reunión disciplinaria de mañana no sería una oportunidad para que Brad me humillara una vez más. Sería el momento en el que él proporcionaría la prueba definitiva que necesitábamos para convertir su discriminación racial en la ruina total de su reputación. Y mientras él se preparaba para lo que creía que sería mi ejecución profesional, yo me preparaba para presentarle las consecuencias reales de una guerra racial que él había iniciado, pero que yo estaba a punto de terminar definitivamente. El racismo institucional de Peterson y Associates había encontrado a su adversario más preparado. Y Brad Morrison estaba a punto de descubrir que había elegido al empleado negro equivocado para humillar. La verdadera justicia comenzaría a la mañana siguiente. La reunión disciplinaria estaba programada para las 9 de la mañana. Llegué a Peterson y Associates a las 8:30, llevando solo un discreto maletín y mi teléfono con la grabación activada. El vestíbulo parecía más intimidante de lo habitual, como si los propios mármoles supieran que algo definitivo estaba a punto de suceder. Jennifer Walls me recibió con una sonrisa forzada. Jamal, el señor Morrison le espera en la sala de conferencias. También estarán presentes Marcus Thompson, de Recursos Humanos, y David Stevens, director jurídico. 3 ejecutivos contra un empleado negro. La demostración de fuerza era evidente. Al entrar en la sala, encontré a Brad Morrison sentado a la cabecera de la mesa, flanqueado por los otros 2 hombres blancos. Todos tenían expresiones solemnes, como jueces a punto de dictar sentencia. Siéntate, Jamal. Brad señaló la silla aislada al otro lado de la mesa. Tenemos asuntos serios que discutir sobre tu rendimiento y tu actitud. Me senté tranquilamente y dejé mi maletín sobre la mesa. Estoy aquí para escuchar sus preocupaciones. Marcus Thompson abrió un grueso expediente. En los últimos meses, hemos recibido múltiples quejas sobre su comportamiento. Falta de colaboración, cuestionamiento excesivo de la autoridad y, hizo una pausa teatral, inadecuación al entorno profesional de la empresa. Inadecuación al entorno profesional. Código para, demasiado negro para nuestra oficina blanca. ¿Pueden darme ejemplos concretos? Brad se inclinó hacia adelante, con los ojos brillantes de satisfacción racista mal disimulada. La semana pasada,
Cuestionó públicamente mi decisión sobre la cuenta de Wellington. Eso demuestra una falta de respeto por la jerarquía. Wellington me llamó personalmente para pedirme que siguiera coordinando su cuenta. Eso es irrelevante, interrumpió David Stevens. La cuestión es que no siguió los protocolos adecuados. Un empleado en su situación debe ser más cuidadoso con las actitudes que pueden interpretarse como agresivas. Mi situación. Un empleado negro en una empresa blanca. Entiendo, respondí. ¿Qué otras preocupaciones tienen? Marcus hojeó algunas páginas. Su vestimenta ha sido inadecuada para nuestros estándares. Demasiado llamativa. Y su cabello, gesticuló vagamente en mi dirección, no transmite la imagen conservadora que nuestra clientela espera. 20 minutos de reunión y ya habían atacado mi competencia profesional, mi apariencia física y mi personalidad. Todo basado en estándares raciales no declarados. Además, continuó Brad, tu ausencia de ayer no fue autorizada y demuestra falta de compromiso. Solicité el día a través de los canales apropiados. No encontramos constancia de ello, mintió descaradamente Jennifer Walls desde la esquina de la sala. Era una completa farsa. Una ejecución profesional basada en la discriminación racial, disfrazada de proceso disciplinario legítimo. Teniendo en cuenta todos estos factores, Brad sonrió con cruel satisfacción. Hemos decidido que Peterson y Associates no es el entorno adecuado para usted. Le ofrecemos una rescisión amistosa del contrato. Rescisión amistosa. Despido encubierto para evitar demandas laborales. ¿Con qué base legal? Inadecuación cultural, respondió David Stevens sin dudar. Prevista en su contrato como motivo válido para la rescisión. Me quedé en silencio durante unos segundos, dejando que el peso de sus palabras discriminatorias flotara en el aire. Él esperaba lágrimas, súplicas o explosiones de ira que confirmaran sus estereotipos racistas sobre empleados negros. En cambio, abrí mi maletín con calma. Tengo algunas preguntas sobre este proceso disciplinario. Saqué una grabación digital y la puse sobre la mesa. Esta grabación contiene nuestra conversación del martes, Brad, en la que dijiste que yo no inspiraba la confianza tradicional que esperan nuestros clientes. ¿Puedes explicar qué significa exactamente confianza tradicional? Brad se quedó completamente pálido. Eso es ilegal. No puedes grabar conversaciones privadas. Nueva York es un estado de consentimiento unilateral. Puedo grabar cualquier conversación en la que participe. Puse otros 2 dispositivos sobre la mesa. Estos contienen 12 conversaciones discriminatorias de los últimos 6 meses. Todas con lenguaje racialmente codificado. Todas documentando un patrón sistemático de discriminación racial. Marcus Thompson intentó recuperar el control. Eso no prueba nada. Las cuestiones de rendimiento son legítimas. Sonreí por primera vez en la reunión. Marcus, tienes razón. Las cuestiones de rendimiento son legítimas. Por eso he traído las cifras. Abrí mi portátil y proyecté una hoja de cálculo en la pantalla de la sala. En los últimos 2 años, he superado todos los objetivos por márgenes del 15% al 47%. He traído 17 nuevos clientes a la empresa. He ahorrado 23 millones en pérdidas potenciales. Mi evaluación de rendimiento se encuentra en el percentil 95 de la empresa. Pasé a la siguiente diapositiva. Ahora veamos los datos de promoción de los últimos 5 años. Los empleados blancos con un rendimiento inferior al mío han sido promocionados en un 340% más. Los empleados negros permanecen en puestos junior 2,3 veces más tiempo que los blancos con cualificaciones idénticas. David Stevens intentó interrumpir. Esas cifras pueden interpretarse de varias maneras. Es cierto, coincidí. Por eso me puse en contacto con la doctora Patricia Williams, de la Facultad de Derecho de Columbia, especialista en discriminación estadística. Ella analizó estos datos y concluyó que hay un 99,7% de probabilidad de discriminación racial sistemática. El silencio en la sala se volvió ensordecedor. Pero eso no es todo. Puse una carpeta roja sobre la mesa. Esta carpeta contiene 16 testimonios de empleados negros actuales y antiguos de Peterson y Associates. Todos relatan el mismo patrón de discriminación racial que yo he experimentado. Brad finalmente encontró su voz, pero salió como un susurro desesperado. ¿Qué quieres? Justicia, respondí simplemente. Y un cambio sistemático.
Abrí mi teléfono y mostré un mensaje de texto. Hace 15 minutos, estos documentos fueron entregados al Departamento de Justicia, a la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo y al New York Times. La investigación federal sobre discriminación racial en Peterson y Associates comienza oficialmente el lunes. Marcus Thompson casi se atraganta. No puedes, eso destruirá la empresa. No, le corregí. Vuestro racismo sistemático destruirá la empresa. Yo solo he documentado las pruebas. David Stevens intentó una última jugada legal. Eso es chantaje. Podemos demandarte por extorsión. Me reí genuinamente por primera vez en meses. David, soy licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de Harvard. Trabajé 2 años en el Departamento de Justicia antes de venir aquí. Documentar la discriminación racial e informar a las autoridades competentes no es chantaje, es responsabilidad civil. La revelación cayó como un rayo. Habían pasado meses intentando humillar y despedir a alguien con formación jurídica específica en derechos civiles. Mi hermana Maya es una de las principales abogadas de derechos civiles del país. Mi cuñado trabaja en la División de Delitos de Odio del FBI. Y mi primo es periodista de investigación especializado en racismo corporativo. Brad Morrison estaba completamente devastado. ¿Por qué? ¿Por qué no dijiste nada antes? Porque quería documentar completamente el racismo sistemático de esta empresa. Si hubiera revelado mi formación jurídica el primer día, habrían sido más cuidadosos con sus discriminaciones, menos honestos sobre sus prejuicios reales. Me levanté tranquilamente de la silla. Cada comentario racista que hicieron, cada decisión discriminatoria que tomaron, cada intento de humillarme fue documentado por alguien entrenado específicamente para identificar y procesar delitos de discriminación racial. Caminé hacia la puerta y me volví por última vez. Brad, tenías razón en una cosa, realmente no encajo en el perfil tradicional de esta empresa. Los empleados negros cualificados merecen entornos en los que se reconozca su competencia, no en los que se cuestione constantemente su raza. Por cierto, añadí, Wellington ha cancelado su cuenta esta mañana. Dijo que no hace negocios con empresas que discriminan a sus empleados por motivos raciales. Otros clientes recibirán copias de la documentación discriminatoria esta tarde. Salí de la sala en silencio absoluto. 3 hombres blancos, cada uno un hombre, que habían pasado meses creyendo controlar mi destino profesional mediante la discriminación racial, se enfrentaban ahora a la realidad de que habían construido sistemáticamente su propia destrucción. En el ascensor, llamé a Maya. Maya, he ejecutado el plan. Se han expuesto por completo. ¿Cómo han reaccionado? Exactamente como habíamos previsto. Arrogancia racista seguida de pánico total cuando se dieron cuenta de las consecuencias legales. Perfecto. El Departamento de Justicia está muy interesado en el caso. Esto va más allá de la discriminación individual. Es un patrón institucional que puede generar cambios en toda la industria. Al salir del edificio de Peterson y Associates, sentí algo que no había experimentado en meses: dignidad plena. No porque hubiera destruido carreras racistas, sino porque había documentado y expuesto un sistema de discriminación que perjudicaba a todos los empleados negros de la empresa. Brad Morrison había pasado meses creyendo que podía humillar a un empleado negro con impunidad, que su discriminación racial era sutil e indetectable, que su posición de poder lo protegía de cualquier consecuencia. En realidad, cada acto racista había sido meticulosamente documentado por alguien con experiencia legal específica para convertir la discriminación en justicia. Su arrogancia prejuiciosa había creado un caso federal tan sólido que cambiaría para siempre la forma en que las empresas de consultoría tratan a los empleados negros. La guerra contra el racismo institucional de Peterson y Associates no había terminado. Acababa de comenzar oficialmente, con todas las autoridades competentes investigando ahora 3 años de discriminación sistemática documentada. Y mientras Brad Morrison probablemente explicaba a sus abogados cómo había discriminado sistemáticamente a un graduado de la Facultad de Derecho de Harvard especializado en derechos civiles, yo me preparaba para la fase final de esta batalla: garantizar que la justicia real trajera un cambio duradero. 3 meses después de aquella devastadora reunión, me senté en la cafetería favorita de mi abuelo en Brooklyn, leyendo el periódico The New York Times. El titular principal ocupaba la mitad de la primera página: Peterson y Associates, una investigación federal revela discriminación racial sistemática. El artículo lo detallaba todo. Los correos electrónicos conspirando para despedirme. Las estadísticas de contratación discriminatorias. Los 16 testimonios de empleados negros.
Las grabaciones de Brad Morrison utilizando lenguaje racialmente codificado. Mi teléfono vibró con un mensaje de Maya. Jamal, acabo de recibir una llamada del Departamento de Justicia. Acuerdo final aprobado. 23 millones en multas para Peterson. Programa obligatorio de diversidad. Y Brad Morrison ha sido despedido esta mañana por conducta inapropiada. Sonreí mientras tomaba un sorbo de café. La ironía era perfecta. El hombre que había pasado meses intentando despedirme por inadecuación cultural, había sido despedido por una inadecuación real, racismo institucional. Pero la verdadera satisfacción llegó con el segundo mensaje de Maya. Otras 6 empresas de consultoría se han puesto en contacto para revisar sus políticas de diversidad. Quieren evitar investigaciones similares. Has creado una ola de cambio en toda la industria. Una ola de cambio. Exactamente lo que me había prometido a mí mismo aquella primera noche, cuando decidí documentar cada acto discriminatorio en lugar de simplemente aceptar el racismo como una parte inevitable de la vida corporativa. Mi teléfono sonó. Era Thomas Wellington. Jamal, he visto las noticias. Necesito pedirte disculpas en persona. ¿Por qué, señor Wellington? Por no haber actuado antes. Sabía que había algo mal en la forma en que te trataban. Debería haber confrontado a Brad Morrison mucho antes de que esto llegara al Departamento de Justicia. Gracias por decir eso, pero ya hiciste tu parte cuando contaste que Brad intentó quitarme de tu cuenta. Hablando de eso, tengo una propuesta. Estoy abriendo una nueva división de inversiones sostenibles. Me gustaría que consideraras dirigir el proyecto como vicepresidente. Vicepresidente. El puesto que Brad Morrison nunca creyó que un empleado negro mereciera. Es una oferta tentadora, señor Wellington, pero debo rechazarla. ¿Puedo preguntarte por qué? Miré por la ventana de la cafetería y observé a personas de todos los colores caminando por las calles de Brooklyn. Una diversidad real, no fingida. Porque he decidido abrir mi propia consultoría, especializada en ayudar a las empresas a crear programas de diversidad genuinos. Quiero asegurarme de que otros profesionales negros no pasen por lo que yo pasé. Lo entiendo perfectamente. Y estoy seguro de que será un éxito. Después de la llamada, reflexioné sobre los últimos meses. La investigación federal había revelado que Peterson y Associates no era una excepción, sino que era representativa de una pauta más amplia en el sector financiero. Mi caso se había convertido en jurisprudencia para otros procesos por discriminación racial. Marcus Chen me llamó una hora después. Jamal, tío, no te lo vas a creer. Jennifer Walls ha dimitido hoy. Dijo que ya no podía trabajar en una empresa bajo tanto escrutinio federal. ¿Y tú? ¿Y yo? Me han ascendido a director de diversidad e inclusión. Lo primero que hice fue implementar una formación obligatoria sobre prejuicios inconscientes para todos los directivos. Eso es increíble, Marcus. Y adivina quién será el consultor externo responsable del programa. Me reí con sinceridad. La vida tenía un sentido del humor interesante. Esa tarde, visité la oficina de Peterson y Associates por última vez para recoger algunas pertenencias personales que había dejado allí. El ambiente era completamente diferente. Los empleados negros que antes caminaban con la cabeza gacha ahora conversaban abiertamente en los pasillos. Había un nuevo cartel en la recepción, compromiso con la diversidad y la inclusión real. Sarah Kim me saludó en el vestíbulo. Jamal. Me alegro de verte. Quería darte las gracias en persona. Tu caso ha inspirado a otras personas a denunciar la discriminación. Toda la empresa está cambiando. Era lo que esperaba, Sarah. ¿Sabes que Brad Morrison intentó conseguir trabajo en otras 3 consultoras? Todas lo rechazaron después de ver su nombre en el proceso federal. La noticia no me produjo una alegría cruel, solo la satisfacción de que las acciones racistas reales habían tenido consecuencias reales. Caminando por las calles de Manhattan, pasé por el edificio donde, un año antes, me habían ascendido a consultor senior solo para descubrir que mi raza sería constantemente cuestionada. Ahora, ese mismo edificio albergaba un programa de diversidad que serviría de modelo para otras empresas. Y lo que es más importante, 16 empleados negros que habían grabado testimonios para mi caso ahora ocupaban puestos de liderazgo en sus respectivas divisiones. Sus voces, que antes eran silenciadas por miedo a represalias raciales, ahora ayudaban a dar forma a las políticas corporativas. Mi teléfono vibró con un último mensaje del día. Era de un joven profesional negro que había visto mi entrevista en el programa de televisión sobre el caso. Sr. Jamal,
Mi nombre es Kevin y trabajo en una empresa donde sospecho que hay discriminación racial. ¿Podemos hablar? Quiero aprender a documentar y afrontar el racismo de la manera correcta. Escribí mi respuesta: claro, Kevin. Hablaremos el lunes. Y recuerda, no estás solo en esta lucha. Guardé el teléfono y seguí caminando. El sol se ponía sobre Manhattan, pintando los edificios de cristal con tonos dorados. En algún lugar de esta ciudad, otro empleado negro probablemente estaba enfrentando comentarios racistas disfrazados de comentarios profesionales. Otro gerente blanco probablemente estaba cuestionando la competencia de un subordinado basándose únicamente en el color de su piel. Pero ahora había un precedente legal. Había procedimientos establecidos. Había una red de profesionales dispuestos a apoyarse mutuamente en la lucha contra la discriminación racial. Brad Morrison había creído que podía destruir mi carrera mediante el racismo sistemático. En realidad, cada acto discriminatorio que cometió había sembrado las semillas de un movimiento mucho mayor de lo que su pequeña mente prejuiciosa jamás podría haber imaginado. Su racismo no me destruyó. Me convirtió en el catalizador de cambios que beneficiaron a cientos de profesionales negros en toda la industria financiera. Y mientras él probablemente pasaba sus noches explicando a los abogados cómo había malinterpretado sus propias acciones discriminatorias, yo me preparaba para el siguiente capítulo: construir un futuro en el que ningún empleado negro tuviera que elegir entre la dignidad y la carrera profesional. La verdadera victoria contra el racismo no fue destruir la carrera de un hombre prejuicioso. Fue crear un sistema en el que su mentalidad discriminatoria ya no pudiera prosperar con impunidad. Si esta historia de superación y justicia racial te ha llegado al corazón, no olvides suscribirte al canal, porque mientras Brad Morrison aprendía que el racismo tiene consecuencias reales, cientos de otros profesionales negros descubrían que la dignidad y el éxito profesional no son mutuamente excluyentes. La lucha contra la discriminación racial continúa. Pero ahora, nadie tiene que enfrentarla solo.